¿Alguna vez te has despertado inexplicablemente a las 3 de la madrugada? Ese momento en que abres los ojos, miras el reloj y te preguntas por qué estás despierto cuando el mundo entero parece dormir. No es casualidad. El Papa Francisco, con su profunda sabiduría espiritual, nos revela que este despertar podría ser mucho más que un simple insomnio. Podría ser un llamado del cielo. En la tradición cristiana, las 3 de la madrugada han sido consideradas la hora santa, el momento en que el velo entre lo terrenal y lo divino se hace más delgado. El Papa Francisco nos recuerda que fue aproximadamente a esta hora cuando Jesús resucitó, transformando para siempre nuestra comprensión de la vida y la muerte. Despertar a esta hora podría ser una invitación directa a la contemplación, a la oración, a ese diálogo íntimo con lo divino que tanto necesitamos en nuestras vidas aceleradas. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste realmente a escuchar lo que tu alma intenta decirte? No lo que espera tu familia, no lo que exige tu trabajo, sino lo que verdaderamente resuena en lo más profundo de tu ser. El Papa Francisco, con su característica humildad, nos ha enseñado que el primer paso hacia una vida plena es aprender a escuchar esa voz interior que a menudo silenciamos por miedo o comodidad. El mundo actual está diseñado para mantenernos distraídos, para alejarnos de esa conexión esencial con nuestra espiritualidad. Las pantallas brillan a todas horas, las notificaciones no cesan, y el ruido constante de la vida moderna ahoga esa voz suave que intenta guiarnos hacia nuestro verdadero propósito. Vivimos en una cultura del ruido, ha dicho el Papa Francisco, donde rara vez encontramos momentos de silencio para escuchar a Dios hablándonos en nuestro corazón. Ese despertar a las 3 a.m. podría ser precisamente ese momento de silencio que necesitas. Un espacio sagrado en el tiempo, cuando el mundo duerme y tú tienes la oportunidad de encontrarte con tu verdadero ser, con tus anhelos más profundos, con esas preguntas existenciales que evitamos durante el día. El Papa Francisco nos enseña que nuestra conexión con lo divino no es algo opcional en la vida, es el fundamento sobre el cual construimos todo lo demás. Sin embargo, muchas veces ignoramos las señales que recibimos, porque enfrentarlas requiere valentía. Esa incomodidad que sientes cuando algo no está bien en tu vida no es casualidad. Es tu alma hablándote, mostrándote que hay algo que debes cambiar, aunque temas hacerlo. Reflexiona sobre las decisiones que has tomado últimamente. ¿Cuántas de ellas nacieron verdaderamente de tu esencia espiritual? ¿Y cuántas fueron impulsadas por el miedo, por la necesidad de encajar, o simplemente por seguir la corriente de lo que parece más fácil? El Papa Francisco nos invita a esta reflexión profunda porque sabe que las decisiones que no vienen desde nuestra verdad interior solo crean más desconexión y vacío en nuestra existencia. La vida no es tiempo que pasa, nos recuerda el Santo Padre, sino tiempo de encuentro. Y ese encuentro más importante es, primero, con nosotros mismos y con Dios. Quizás por eso despiertas a las 3 a.m., porque es la hora del encuentro, cuando las defensas están bajas y el alma está más receptiva a las verdades que durante el día preferimos ignorar. Elegir escuchar esa voz interior no significa rechazar nuestras responsabilidades hacia los demás. No se trata de un individualismo egoísta, tan criticado por el Papa Francisco como la cultura del descarte. Al contrario, se trata de reconocer que para poder servir verdaderamente a los demás, para poder amar como estamos llamados a amar, primero debemos estar en paz con nosotros mismos, conectados con nuestra esencia espiritual. El Papa Francisco ha hablado frecuentemente sobre la importancia del discernimiento, ese arte espiritual de separar lo que viene de Dios de lo que viene de nuestros propios miedos o de influencias externas negativas. Despertar a las 3 a.m. podría ser un momento privilegiado para este discernimiento, cuando la mente está más clara y el corazón más abierto a reconocer la verdad. Cuando eliges priorizar tu bienestar espiritual,
algo cambia profundamente en tu energía. Comienzas a atraer personas y situaciones que están alineadas con tu verdadera misión en la vida. Es como si el universo, o más bien, como diría el Papa Francisco, como si Dios respondiera a tu decisión de vivir en autenticidad, allanando el camino para tu crecimiento espiritual y humano. Pero para llegar ahí, primero debes enfrentarte a tus sombras, esas partes de ti que has rechazado, negado o temido. El Papa Francisco nos habla con frecuencia sobre la importancia de reconocer nuestra fragilidad, nuestros pecados, no para quedarnos paralizados en la culpa, sino para experimentar la liberación que viene con el perdón y la misericordia. Dios nunca se cansa de perdonar, nos recuerda constantemente el Santo Padre. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Quizás esa es otra razón por la que despiertas a las 3 a.m. Es la hora de la misericordia, el momento perfecto para reconciliarte contigo mismo, para perdonarte por esos errores que sigues cargando, para liberar esas culpas que no te permiten avanzar. Este proceso de reconciliación interior no ocurre de la noche a la mañana. Requiere paciencia, constancia y una profunda confianza en que estamos siendo guiados. Pero lo que ganas a cambio es invaluable. Paz interior, claridad de propósito y esa libertad auténtica que solo viene cuando vivimos según nuestra verdad más profunda. Quizás te preguntes cómo iniciar este camino. La respuesta, nos dice el Papa Francisco, es sorprendentemente simple. Comienza escuchando. Cada vez que despiertes a las 3 a.m., en lugar de preocuparte por volver a dormir, tómate unos minutos para escuchar. Escucha el silencio, escucha tu respiración, escucha esas intuiciones que surgen cuando el mundo está en calma. Porque, como nos recuerda el Santo Padre, Dios nos habla en el silencio del corazón. Una de las cosas más difíciles en la vida espiritual es confiar en nuestra intuición, especialmente cuando nos lleva en una dirección que desafía lo establecido. Tal vez es una vocación que has ignorado, una relación que sabes que no te ayuda a crecer espiritualmente, o un estilo de vida que te aleja de tus valores más profundos. El Papa Francisco nos recuerda que ignorar estas señales no es fortaleza, sino una forma de resistirnos al plan que Dios tiene para nosotros. Elegir el camino espiritual significa tener el coraje de dejar ir lo que ya no está alineado con tu verdadera esencia. Esto no siempre es fácil. A menudo nos aferramos a lo conocido porque el cambio nos asusta. Nos convencemos de que es mejor conformarnos con lo que tenemos que arriesgarnos a lo desconocido. Pero el Papa Francisco nos desafía a ver el cambio como una oportunidad, no como una amenaza, una oportunidad para crecer, para acercarnos más a quien verdaderamente estamos llamados a ser. Piénsalo. ¿Qué estás manteniendo en tu vida que ya no nutre tu espíritu? ¿Qué relaciones, hábitos o creencias has conservado por miedo a abandonarlos? Tal vez sientes que dejar ir ciertas cosas sería una pérdida, pero la verdadera pérdida ocurre cuando sacrificas tu paz interior y tu crecimiento espiritual por mantener algo que ya no tiene sentido en tu camino. Cuando finalmente eliges escuchar esa voz interior, esa voz que quizás te despierta a las 3 a.m., algo extraordinario sucede. Comienzas a ver con claridad lo que antes estaba oculto. Las personas que verdaderamente apoyan tu crecimiento permanecen a tu lado, mientras que aquellas que obstaculizaban tu camino espiritual naturalmente se alejan. Esto no es casualidad, es el reflejo de un cambio interno profundo. El Papa Francisco nos habla frecuentemente sobre cómo nuestras decisiones interiores tienen consecuencias en nuestro entorno. Cuando elegimos vivir desde la autenticidad y la verdad, creamos a nuestro alrededor un espacio de verdad y libertad. La verdad os hará libres, recordaba Jesús, y el Papa Francisco nos invita a experimentar esa libertad que solo viene cuando vivimos según nuestra vocación más auténtica.
Pero este camino también requiere que seas honesto contigo mismo. A veces, escuchar esa voz interior significa admitir que has tomado decisiones que no reflejan quién realmente eres o estás llamado a ser. Tal vez has permitido que ciertas influencias negativas moldearan tus valores o has ignorado esa llamada a una vida más plena y significativa. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que nunca es tarde para cambiar de dirección, para volver al camino correcto. La misericordia de Dios siempre nos da otra oportunidad, insiste el Santo Padre. Cada despertar a las 3 a.m. podría ser precisamente eso, otra oportunidad, un nuevo comienzo, una invitación a retomar el camino de la autenticidad y la plenitud espiritual. El Papa Francisco nos enseña que la vida espiritual no es un destino que alcanzamos de una vez por todas, sino un viaje constante de crecimiento y profundización. Y en ese camino enfrentaremos obstáculos. Habrá momentos en los que dudaremos, en los que sentiremos la tentación de volver a la comodidad de lo conocido, aunque sepamos que no nos lleva a ninguna parte. Pero en esos momentos, recordemos que el verdadero crecimiento siempre ocurre fuera de nuestra zona de confort. El mundo no siempre entenderá tu decisión de priorizar lo espiritual. En una sociedad que valora lo material, lo inmediato, lo visible, optar por cultivar lo invisible, lo eterno, lo verdaderamente valioso, puede parecer extraño. Habrá quienes cuestionen tus nuevas prioridades, quienes no entiendan por qué ya no te conformas con una vida superficial. Esto puede ser doloroso, pero también es liberador, porque cuando eliges seguir tu camino espiritual, dejas de depender de la aprobación externa. Comprendes que tu valor no viene de lo que los demás piensen de ti, sino de tu relación con lo trascendente. El Papa Francisco ha sido claro al advertirnos sobre los peligros de buscar la validación en las redes sociales, en el consumismo, en el éxito material. La felicidad no está en las cosas que tenemos, nos recuerda, sino en la capacidad de amar y ser amados. Y ese amor auténtico solo puede florecer cuando estamos arraigados en nuestra verdadera identidad, cuando vivimos desde nuestra esencia más profunda. Esto no significa que debas aislarte del mundo. Al contrario, el Papa Francisco nos llama constantemente a la comunidad, al encuentro, al compromiso con los demás, especialmente con los más vulnerables. Pero nos recuerda que ese compromiso debe nacer de una fuente interior de plenitud, no de un vacío que intentamos llenar con activismo frenético o reconocimiento social. Cuando comienzas a vivir desde tu autenticidad espiritual, el mundo que te rodea se transforma, no porque cambien las circunstancias externas, sino porque tú has cambiado la forma en que las percibes y respondes a ellas. El Papa Francisco habla a menudo de la conversión ecológica, ese cambio de mirada que nos permite ver la interconexión de todo lo que existe. Cuando te despiertas a las 3 a.m. y eliges ese momento para la contemplación, estás participando en esa conversión, estás aprendiendo a ver con otros ojos. Si vives en conflicto contigo mismo, si ignoras esa voz interior que intenta guiarte, inevitablemente atraerás conflicto y confusión a tu vida. Pero si te reconcilias contigo mismo, si aceptas tu verdad más profunda, comenzarás a experimentar esa paz que supera todo entendimiento, como decía San Pablo. Esta transformación no es instantánea, es un proceso, y como todo proceso espiritual profundo, requiere tiempo, paciencia y perseverancia. Habrá días en los que sentirás que retrocedes, momentos en los que los viejos patrones intentarán volver. Pero aquí está la verdadera prueba, en tu capacidad de mantenerte fiel a tu camino, incluso cuando sea difícil, incluso cuando parezca que nadie más lo entiende. Elegir el camino espiritual no siempre será comprendido por quienes te rodean. Vivimos en un mundo que valora la productividad incesante, el estar siempre ocupados, el sacrificar nuestro bienestar por resultados externos. Pero el Papa Francisco
nos enseña otra manera de vivir. Nos recuerda que necesitamos desacelerar, crear espacios de silencio y contemplación en medio del ruido y la prisa. Despertar a las 3 a.m. podría ser precisamente esa invitación a desacelerar, a encontrar ese oasis de calma en medio del desierto de la agitación moderna. Es como si el cielo mismo te estuviera diciendo: detente, respira, escucha. Hay algo importante que necesitas oír. Piensa en tus relaciones actuales. ¿Cuántas de ellas te ayudan a crecer espiritualmente? Te inspiran a ser mejor persona, te acercan a lo divino. ¿Y cuántas te alejan de tu centro? Te llevan por caminos que sabes que no conducen a tu verdadera plenitud. El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre esto porque nuestras relaciones no son meros vínculos sociales, sino poderosas influencias que pueden acercarnos o alejarnos de nuestro camino espiritual. Proteger tu espacio interior no es egoísmo, es sabiduría espiritual. Es reconocer que para poder dar lo mejor de ti, para poder servir como estás llamado a servir, necesitas cultivar ese jardín interior donde florece la paz y la claridad. El Papa Francisco ha hablado con frecuencia sobre la importancia del discernimiento, de saber distinguir lo que nos acerca de lo que nos aleja de nuestra verdadera vocación. Esa sensación de agotamiento que experimentas después de interactuar con ciertas personas o ambientes no es casual. Es tu espíritu diciéndote que esa relación o situación está drenando tu energía vital en lugar de nutrirla. Y si ignoras esa señal, si continúas exponiéndote a influencias que sabes que te hacen daño, el precio será siempre tu paz interior y tu crecimiento espiritual. Establecer límites saludables en tus relaciones no significa rechazar a las personas. Significa crear las condiciones para que esas relaciones sean verdaderamente constructivas. Cuando dices no a lo que te aleja de tu centro espiritual, estás diciendo sí a tu verdad, a tu camino, a tu vocación más auténtica. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que estamos llamados a amar, pero un amor auténtico, que busca el verdadero bien del otro y de uno mismo, no un amor codependiente o destructivo. A medida que comienzas a vivir desde esta autenticidad espiritual, algo maravilloso ocurre. Tu intuición se agudiza. Esa voz interior que antes parecía débil o confusa, comienza a hablarte con más claridad. Empiezas a tomar decisiones que no solo tienen sentido lógico, sino que también resuenan con lo más profundo de tu ser. Este es el poder de escuchar. Te reconecta con esa sabiduría interior que siempre ha estado ahí, esperando a que confíes en ella. La intuición, como nos enseña el Papa Francisco, no es una simple corazonada. Es una forma de conocimiento espiritual, una manera en que lo divino se comunica con nosotros en lo más íntimo de nuestro ser. Pero para escucharla, necesitas crear espacios de silencio y receptividad. Necesitas aprender a distinguir esa voz suave pero certera de los gritos del ego, de los miedos, de las expectativas ajenas que has interiorizado. Esos despertares a las 3 a.m. son oportunidades perfectas para cultivar esa escucha profunda. Son momentos en que el mundo está en silencio y puedes oír más claramente lo que tu espíritu intenta decirte. El Papa Francisco nos recuerda que Dios habla en la brisa suave, no en el terremoto o el fuego. Y a las 3 a.m., cuando el mundo duerme, puedes escuchar esa brisa suave que durante el día es ahogada por el ruido de la vida. Cuando decides vivir desde tu verdad espiritual, estás enviando un mensaje claro al universo. Estoy listo para vivir según mi vocación más auténtica. Y el universo, o más bien, la providencia divina, responde. Comienzas a atraer personas, oportunidades y experiencias que están alineadas con quien realmente eres y estás llamado a ser. El Papa Francisco habla a menudo de cómo Dios abre puertas cuando caminamos en la dirección correcta, cuando nos atrevemos a seguir esa llamada interior a pesar de los miedos e incertidumbres.
Esto no significa que todo será fácil o que no enfrentarás desafíos. Al contrario, el Papa Francisco nos recuerda constantemente que el verdadero camino espiritual incluye la cruz, incluye momentos de prueba y dificultad, pero esos desafíos ya no se sentirán como una batalla interminable contra ti mismo. Serán más bien oportunidades para profundizar tu fe, para fortalecer tu confianza, para crecer en sabiduría y compasión. A menudo, los mayores desafíos aparecen precisamente cuando decides seguir ese llamado interior. Es como si la vida quisiera probar la firmeza de tu resolución, la solidez de tu compromiso con ese nuevo camino. Aquí es donde reside tu fortaleza espiritual, porque cada vez que reafirmas tu decisión, cada vez que eliges la verdad interior sobre las presiones externas, estás fortaleciendo ese músculo espiritual que te permite mantenerte fiel a tu esencia, aún en medio de las tormentas. La clave está en perseverar, incluso cuando surgen las dudas. Es normal sentir miedo al dejar atrás lo familiar, incluso si sabes que ya no te sirve. Pero recuerda lo que el Papa Francisco nos dice constantemente: no tengas miedo. Esas palabras, repetidas tantas veces en las Escrituras, nos recuerdan que el miedo no debe ser el motor de nuestras decisiones, sino la confianza en que no estamos solos en este camino. Cada vez que eliges permanecer en una situación que sabes que no te acerca a tu plenitud espiritual, estás cerrando la puerta a algo mejor que está esperándote. El Papa Francisco nos habla a menudo de la necesidad de salir, de atrevernos a dejar las seguridades falsas para encontrar la verdadera seguridad que solo viene de vivir en consonancia con nuestra vocación más profunda. Una de las formas más poderosas de superar la resistencia al cambio es reflexionar sobre tus verdaderos valores. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué tipo de vida quieres construir? ¿Qué legado quieres dejar? Cuando tienes claridad sobre tus valores fundamentales, se vuelve más fácil tomar decisiones que estén alineadas con ellos, y al hacerlo, naturalmente atraes a tu vida personas y situaciones que comparten esos mismos valores. Es vital recordar que no estás solo en este viaje espiritual, aunque el camino de la autenticidad puede parecer solitario al principio. El Papa Francisco nos recuerda constantemente la importancia de la comunidad, de caminar juntos. Nadie se salva solo, dice a menudo. A medida que avanzas en tu sendero espiritual, encontrarás a otras personas que también están en busca de una vida más auténtica y significativa. Estas personas se convertirán en tus compañeros de camino, en ese nosotros que hace que el viaje sea no solo más llevadero, sino también más rico y gozoso. Cuando llegas a ese punto en que has integrado tu despertar espiritual, quizás iniciado en esos momentos de claridad a las 3 a.m., en todos los aspectos de tu vida, algo dentro de ti cambia permanentemente. La vida ya no se siente como una lucha constante contra ti mismo o contra el mundo. Las decisiones que antes parecían imposibles, ahora se toman con una claridad y seguridad que provienen de estar alineado con tu verdad más profunda. Y lo más importante, encuentras una paz que no depende de circunstancias externas favorables, sino que brota de esa fuente interior que nadie puede arrebatarte. Esa paz interior es el fruto de vivir en coherencia con tu vocación, de honrar tus necesidades espirituales más profundas, de respetar los límites que protegen tu integridad, pero también es un regalo que puedes compartir con los demás. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que estamos llamados no solo a recibir, sino también a dar, a ser canales de esa paz y ese amor que experimentamos en nuestro interior. Cuando vives desde tu autenticidad espiritual, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu ejemplo se convierte en una luz para quienes también están buscando su camino. Y en este proceso no solo transformas tu propia vida, sino que contribuyes a transformar el mundo. Como dice el Papa Francisco,
Los grandes cambios no ocurren solo a través de grandes estructuras o políticas, sino a través de millones de pequeñas acciones de personas comunes que deciden vivir de manera diferente. Imagina por un momento cómo sería tu vida si tuvieras el coraje de soltar todo lo que no está alineado con tu verdadera vocación. ¿Cómo te sentirías si dejaras ir las relaciones que drenan tu energía espiritual, los compromisos que te alejan de tu centro, las expectativas que has asumido pero que no resuenan con tu verdadero llamado? Visualiza la libertad, la ligereza, la claridad que experimentarías. Esto no es una fantasía inalcanzable, es una posibilidad real que está al alcance de tu mano, si decides escuchar esa voz que quizás te despierta a las 3 a.m. Cuando tomas esta decisión de vivir según tu verdad espiritual, empiezas a darte cuenta de que no estás perdiendo nada al dejar ir lo que no te pertenece. Al contrario, estás creando espacio para lo que realmente importa. Estás construyendo una vida que no solo tiene sentido intelectual, sino que también resuena con lo más profundo de tu ser. Este es el regalo que el Papa Francisco quiere que todos descubramos. Que la verdadera transformación comienza cuando dejamos de buscar fuera las respuestas que siempre han estado dentro. Cuando eliges vivir desde tu autenticidad espiritual, algo extraordinario sucede. Comienzas a sentirte verdaderamente vivo. Ya no estás atrapado en las expectativas ajenas, ni en los mandatos de una sociedad que constantemente te dice quién deberías ser y qué deberías valorar. En cambio, comienzas a escuchar esa voz interior, esa llamada única que Dios tiene para ti y que tal vez se manifiesta en esos misteriosos despertares a las 3 a.m. Esa sensación de libertad y plenitud no tiene precio. Es como si un peso enorme se levantara de tus hombros, permitiéndote respirar profundamente por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, alcanzar esta libertad requiere valentía. Requiere que enfrentes no solo las presiones externas, sino también tus propios miedos, dudas y apegos. El Papa Francisco nos recuerda constantemente que el mayor obstáculo no está fuera, sino dentro de nosotros. Es ese miedo que nos dice que no somos suficientes, que no merecemos más, que no podemos cambiar. Pero este miedo no es tu verdad. Es solo un eco de heridas pasadas, de mensajes negativos que has interiorizado a lo largo de tu vida. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, cada vez que te atreves a seguir esa intuición profunda, aunque te lleve por caminos desconocidos, estás desmantelando esas creencias limitantes y creando espacio para una nueva forma de ser y estar en el mundo. A medida que avanzas en este camino espiritual, notarás algo interesante. Las cosas que antes parecían tan importantes, las que consumían tu tiempo y energía, comienzan a perder su fuerza. Ya no sientes esa necesidad compulsiva de acumular, de competir, de impresionar a los demás. En su lugar, descubres una profunda satisfacción en la simplicidad, en los pequeños momentos de conexión auténtica, en el silencio contemplativo. El Papa Francisco nos habla a menudo de la alegría del Evangelio, esa alegría que no viene de tener más, sino de ser más, de vivir más plenamente nuestra vocación humana y espiritual. Este camino no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Cuando vives desde tu verdad espiritual, te conviertes en un ejemplo vivo de lo que significa ser auténtico. No necesitas predicar ni convencer. Simplemente siendo quien eres, estás mostrando a otros que existe otra manera de vivir, más plena, más consciente, más alineada con lo que realmente importa. El Papa Francisco ha entendido profundamente esta dinámica. Sabe que el cambio individual tiene un efecto multiplicador, que cada vez que una persona se atreve a vivir según su verdad más profunda, está contribuyendo a un cambio colectivo.
Porque cuando vivimos desde nuestra autenticidad espiritual, nuestras relaciones, comunidades y el mundo entero se transforman. Este viaje espiritual no es lineal. Habrá días en los que te sentirás conectado y seguro, y otros en los que dudarás de todo. El Papa Francisco nos recuerda que estos momentos de duda y oscuridad no son señales de fracaso, sino partes naturales del camino espiritual. Son oportunidades para profundizar nuestra fe, para fortalecer nuestra confianza, para recordar por qué elegimos este camino en primer lugar. Lo importante es recordar que no estamos solos. Aunque el camino hacia la autenticidad espiritual pueda parecer solitario en ocasiones, siempre hay recursos, personas y señales que nos apoyan en el camino. Tal vez sea un libro que llega a tus manos en el momento exacto, una conversación que te ilumina, o incluso este video que estás viendo ahora. Estas no son coincidencias, son lo que el Papa Francisco llamaría guiños de Dios, pequeñas señales de que estamos siendo acompañados en nuestro viaje. Cuando miras hacia atrás y contemplas todo lo que has superado, te das cuenta de que cada paso, cada decisión te ha traído hasta este momento. Y aunque el futuro pueda parecer incierto, hay algo que siempre será verdad. Mientras sigas escuchando esa voz interior que tal vez te despierta a las 3 a.m., estarás construyendo una vida que verdaderamente vale la pena vivir. El mayor regalo que puedes darte a ti mismo y al mundo es el de ser quien realmente estás llamado a ser. No la versión de ti que los demás esperan, ni la que has creado para encajar o sobrevivir, sino tu esencia más auténtica, esa que emerge cuando te atreves a escuchar en el silencio de la noche. El Papa Francisco nos ha mostrado con su ejemplo que el verdadero trabajo de la vida no está en acumular éxitos externos, sino en ese viaje interior que nos lleva a descubrir y vivir nuestra vocación única. Este es un llamado a la acción. La vida es demasiado breve para vivirla a medias, para ignorar esos despertares a las 3 a.m. que podrían estar llamándote a algo más profundo y significativo. Hoy es el día para dar el primer paso, para comprometerte a escuchar esa voz interior, para reconectar con tu verdadera esencia espiritual, porque cuando te atreves a vivir desde tu autenticidad, no solo te transformas a ti mismo, sino que contribuyes a transformar el mundo que te rodea. ¿Y ahora qué? Este es el momento de reflexionar sobre lo que has escuchado. Pregúntate, ¿qué aspectos de mi vida están verdaderamente alineados con mi vocación más profunda? ¿Qué necesito soltar para vivir con mayor autenticidad espiritual? Recuerda que cada pequeño paso cuenta y que no estás solo en este viaje. Este espacio, este canal, está aquí para acompañarte, para recordarte tu potencial infinito y para guiarte en tu camino hacia una vida más plena y significativa. Si este mensaje ha resonado en ti, si ha tocado algo profundo en tu corazón, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Quizás conoces a alguien que también se despierta inexplicablemente a las 3 a.m., alguien que está buscando respuestas o atravesando un momento difícil. Cada vez que compartes un mensaje que te ha transformado, estás participando en esa revolución de la ternura de la que habla el Papa Francisco. Déjame tu experiencia en los comentarios. Cuéntame si alguna vez has tenido esos misteriosos despertares a las 3 a.m., qué has descubierto en esos momentos de silencio nocturno, o cómo planeas integrar esta sabiduría en tu vida cotidiana. Tu testimonio no solo es valioso para mí, sino para toda esta comunidad de buscadores espirituales que, como tú, están intentando vivir una vida más consciente y auténtica. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más mensajes como este. Juntos, estamos creando un espacio donde las enseñanzas profundas del Papa Francisco y otros maestros espirituales pueden ser exploradas y vividas en el día a día. Un espacio donde tu despertar a las 3 a.m. no es visto como un problema, sino como una oportunidad sagrada para conectar con lo divino.
El Papa Francisco nos ha recordado muchas veces que la vida es un camino para recorrer, no en solitario, sino junto a los demás. Esta comunidad que estamos formando es precisamente eso, un grupo de caminantes que juntos nos animamos mutuamente a vivir con más conciencia, más compasión y más autenticidad. La tradición de la Iglesia siempre ha reconocido las 3 a.m. como una hora especial, la hora santa, cuando el velo entre lo humano y lo divino se hace más delgado. No es casualidad que muchas personas reporten despertarse a esta hora específica. En la sabiduría antigua se conoce como la hora de las alabanzas, cuando los monjes se levantaban a orar. El Papa Francisco nos recuerda la importancia de estos ritmos espirituales que hemos perdido en nuestra sociedad acelerada. Si has estado despertándote a las 3 a.m., quizás no sea un problema de insomnio que necesitas arreglar. Quizás sea una invitación del cielo, un llamado a la oración, a la contemplación, a ese encuentro íntimo con lo divino que nuestra alma anhela profundamente. El Papa Francisco nos anima a no desperdiciar estos momentos preciosos, sino a transformarlos en oportunidades para el crecimiento espiritual. La próxima vez que te despiertes a las 3 a.m., en lugar de mirar tu teléfono o preocuparte por volver a dormir, prueba algo diferente. Tómate unos minutos para agradecer, para orar, para conectar con esa presencia divina que siempre está contigo. Podría ser el inicio de una transformación profunda en tu vida, el comienzo de un viaje hacia la autenticidad y la plenitud espiritual que tanto anhelas. Recuerda, no estás solo en este camino, yo estoy aquí, esta comunidad está aquí y lo más importante, Dios está aquí, siempre presente, siempre amoroso, siempre esperando ese encuentro contigo, incluso, y quizás especialmente, a las 3 de la madrugada. Gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos estas verdades eternas que pueden transformar nuestra vida cotidiana. Que Dios te bendiga abundantemente.